Hemos estado en este mes hablando sobre las armas, y este mes es las armas de nuestra vida espiritual. En realidad no son armas físicas, ¿verdad? Son armas espirituales y tiene que ver con principios que están establecidos en la palabra. Pero antes de bendecirle con lo que tengo aquí hoy, yo quiero que le haga esta declaración a la persona que tiene cerca. Dígale: amada o amado. En casa también pueden hacerlo. Dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Hoy quiero dejarle un arma poderosísima de verdad en la escritura, y es el arma de dar, el arma de compartir, el arma de ser generoso, el arma de dar de lo que uno tiene. Y dar es un principio que a veces tiene que ser aprendido, y a veces ese dar es por el don que usted tiene, pero a veces ese dar no está condicionado a que usted tenga el don de dar, sino por un principio aprendido. Yo he aprendido a dar, ¿verdad? Aquí hay gente que ha aprendido a ser generosa, a dar. Creo que Semilla y Pan, que por años ha permanecido como el brazo extendido hacia ayudar a los demás, nos enseña más de lo que nos imaginamos en muchas cosas. Pero hoy yo quiero dejarle a usted en su corazón el arma, la herramienta de dar, ¿verdad? Dar en medio de la crisis, porque no es lo mismo dar cuando no hay crisis como dar cuando uno tiene crisis. No es lo mismo dar cuando uno tiene poco como cuando uno tiene mucho. No es lo mismo dar cuando uno lo único que tiene es lo que va a dar, que cuando uno le va a sobrar. Pero sabe, como un principio aprendido para la gente que está en casa también, los mejores médicos van a surgir o han surgido en este tiempo. Los mejores médicos. ¿Por qué? Porque hay médicos que en este tiempo descubrieron muchísimas cosas. Entonces el mejor médico se gradúa de su carrera en un tiempo como este. Fíjense, el mejor soldado se gradúa en los momentos de batalla, ¿no es verdad? No, nadie puede decir que es buen soldado si nunca ha estado en una guerra. Entonces nadie puede decir cómo es dar lo mejor de su vida, lo mejor de él, lo mejor de sus recursos, si no ha estado en el momento o en el escenario donde se hace evidente la necesidad para usted hacerlo. Y hoy quiero dejarle algunos principios de la escritura, y si le puedo llamar un tema, lo que quiero hablar es: nuestra arma contra la escasez siempre será dar. Es que es contradictorio, y como es un arma que es contradictorio a lo que mi mente me dice, entonces yo voy a entender lo contrario, porque lo que quiero dejarle hoy como una enseñanza ha sido tan mal entendido y tan mal interpretado, porque escuchas cantidades de predicaciones, desde una predicación manipulada para que des, hasta una predicación malinterpretada por el que la escucha. Entonces la gente está predispuesta para no creer lo que escucha, o para contradecir lo que oye, o para criticar lo que se hace.
Pero apartando todo lo que usted malinterprete o haya malinterpretado o haya escuchado, trate de escuchar hoy lo que Dios quiere que usted escuche. Porque de verdad, esto que quiero dejarle en el corazón hoy a usted es un asunto espiritual. Hoy estaba conversando con una joven antes que viniera aquí, que ella llegó a dejar una ofrenda y ella me decía todo lo que Dios había hecho en este tiempo. Ahora, curiosamente, de una manera inexplicable, hay gente que en estos 2 años de crisis es donde ha sido más bendecida. ¿Cómo me lo explica? Hay gente que en estos 2 años de crisis no tenía una casa y Dios le dio una casa. No voy a decirle que levante la mano por respeto, pero aunque usted no lo crea, de verdad, sí. Entonces dígale al que está a su lado y dígaselo con respeto y con responsabilidad. Dígale: ninguna persona que le sirve a Dios le sirve sin que Dios le remunere un beneficio. Porque entonces, ¿para qué? ¿Para qué le voy a servir yo al Señor si no me beneficia? Entonces usted no está aquí solo para irse al cielo. Y si no, dígame si no es beneficio. Y si no, dígame si no es beneficio aquella mamá que tenía un hijo que era borracho y ahora no es borracho. ¿No se llama beneficio económico ese? Y si no, dígame aquel que tenía un papá que sus hijos lo miraban llevar alcohólico y ahora él no llega alcohólico. Dígame si ese no es un beneficio económico. Entonces, los milagros económicos comienzan, mis amados hermanos, desde el momento que el ser humano se convierte al Señor. Hay una bendición económica no solamente para la familia, sino que hay una bendición económica también para la sociedad misma. Entonces usted tiene que entender que Dios diseñó una forma, que Dios diseñó algo que es recíproco. ¿Cómo dije que es? ¿Qué es reciprocidad? Reciprocidad es: tú me das, yo te doy. Entonces usted le da a Dios, Dios le da. Usted le sirve a Dios, Dios le da. Pero yo le aseguro que no es lo mismo dar cuando uno tiene como cuando lo que tiene es lo único que va a dar. No es lo mismo que hoy venga Matuel y venda un carro que tiene, a lo mejor es profecía, y lo traiga como ofrenda. Como cuando vendió su único microbús que tenía y me lo trajo en ofrenda y me dijo: lo que quiero es que le pongamos el aislante a este templo, porque no podemos poner techo sin aislante, pero no teníamos dinero. Entonces no es lo mismo que venga y se quede sin el único vehículo que tiene, como que tenga 2 y venda 1. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo le digo a usted: a ver, aquí hay gente que está sentada en esta iglesia que yo la conocí cuando trajo una ofrenda para la construcción de esta casa de más de $2,000 cuando no tenía ni casa ni hijo. Entonces yo le digo: ¿Dios miente? Ahora esa persona tiene casa y tiene hijos. Entonces yo no puedo omitir yo no puedo omitir por
por la mala interpretación equivocada y por la mala predicación que ha habido en relación a manipular la conciencia de los demás con asuntos de dinero, yo no puedo omitir entonces dejar de enseñarle la manera que Dios ha diseñado para bendecir a su pueblo en un tiempo como este. Y hay una forma. Hay una forma. Vea este principio de la escritura. Es maravilloso. Ponga cuidado. Elías le dijo: no tengas temor, esta es la viuda. Primera de Reyes 17. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice el versículo 14: porque Jehová ha dicho así, el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el arma de la viuda? El arma de la viuda era darle al profeta lo que él le había dicho. Elías sabía. Ahora, ponga cuidado. Yo quiero que usted entienda: Elías podía vivir de la manera que fuera. Si a Elías lo alimentaban los cuervos, Elías podía vivir, Sergio, de la manera que sea. Pero la viuda si no podía vivir de la manera que fuera. ¿Por qué? Si esa harina se terminaba y ese aceite se acababa, de verdad esa viuda se moría. Pero Elías no tenía problema, porque Elías lo alimentaban los cuervos y Dios podía obrar con Elías de miles maneras un milagro. Pero la viuda solo tenía una arma en ese momento, que si la usaba, Dios salvaría su casa. Entonces vea esto, identifique su arma de dar, de ser generoso o de darle a Dios lo que Él le pide. Vea este otro pasaje. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Esta es la multiplicación de los panes para alimentar a 6,000 personas o más. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué de estos para tantos? Escuche bien, termina la escritura. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los que sobró. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo quiero que vea esto. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro de la multiplicación? ¿Sabe? ¿Dónde está el milagro de la provisión? Está en un almuerzo de una persona. Entonces yo quiero que usted entienda lo que quiero dejarle hoy. ¿Cómo cree usted que Dios ve hoy, 14 de octubre? ¿Cómo cree usted que Dios ve a la gente de esta iglesia? ¿Cómo cree usted que hoy ve Dios a la gente de esta nación o a la gente de cualquier parte del mundo, que en medio de no tener ha sacado de sus recursos y le ha llevado una pastilla en medio de la enfermedad? ¿Cómo cree usted que Dios ve a alguien que en medio de no tener recursos ha sacado de lo poco que tiene de su tinaja y le ha llevado comida a alguien que la ha estado pasando mal? ¿Cómo cree usted que Dios ve a la gente que el año pasado tuvimos 6 meses cerrados y no hicimos servicio y la gente no dejaba de traer ofrendas para el sostenimiento de esta iglesia? ¿Cómo cree usted que Dios lo ve? ¿Cómo cree usted que Dios lo ve a usted
cuando va ¿sabe? Recuerdo cuando estábamos en los momentos difíciles como familia. Y Matuel andaba comprando algunos medicamentos y llegaba a la farmacia y Matuel llegaba llorando y decía: papá, hay gente que está ahí, y andaba con una receta y la gente, yo andaba con la receta y no tenía dinero para comprar el medicamento, y yo lo que hice fue comprarle lo que pude del medicamento. ¿Cómo cree usted que ve el Señor a alguien que en medio de la necesidad no va a pensar dos veces cuánto cuesta algo, sino que dice: está aquí? Toda persona que actúe en un tiempo como este generosamente, no te estoy hablando de traer dinero a la iglesia, te estoy hablando de tu generosidad. Porque esto, mis amados hermanos, es el diseño de Dios. ¿Cómo cree que Dios mira a alguien que tiene ese corazón? Le aseguro, mi amado hermano, que así como a la viuda nunca le faltó el aceite en su tinaja y nunca le faltó la harina que había en el saquito, así Dios nunca te dejará en un tiempo como este. Y mientras en otro lugar no haya, en tu casa Dios mentiría si te deja listo y no te da nada. Eso Dios mentiría. Y Dios lo ha prometido. Y sabes, si Dios te miente, y sabes una cosa, y si sabes que Dios te ha pagado mal, andate y no le sirvas. Pero si Dios no lo ha hecho así, no seas deshonesto en no servirle y honrarle con lo que Él te ha dado. No seas deshonesto. No seas mala onda, como dicen. Porque si Dios no te ha pagado mal nunca, es injusto que tú no le honres a Él. Porque oiga esta cosa, porque escuche esto: no es lo mismo hacer dinero en Él, no es lo mismo hacer recursos en Él, no es lo mismo hacer una familia en Él, no es lo mismo hacer un matrimonio en Él. Y si todo lo que has hecho lo has hecho en Él, el día que dejes de hacerlo en Él, estás cayendo en un abismo peligroso. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo en la vida si todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho con Él? ¿Cómo? Pero hay gente que es deshonesta, que comenzó haciendo cosas maravillosas con Él y después se olvidó y agarró con la dirección para otro lado. Y usted no puede darse el lujo que finalizando este año, sabiendo que usted solo Él es el que lo ha sostenido, al final de este año usted vaya agarrando como cuando a alguien le sueltan el timón, como cuando uno ve en un vehículo y suelta el timón y el timón va para otro lado ya, ¿verdad? Usted no puede soltar el timón de su vida, de la gracia y el favor de Dios que Él le ha dado. Y si usted no aparta su corazón del servicio a Dios, mis amados hermanos, Dios nunca lo abandonará a usted. Esa es una promesa que es de Él. ¿Sabe cuántos sobraron? 12 canastas. ¿De qué? De un almuerzo. Pregúnteme a mí, pregúntele a la gente que ha vivido siendo generosa. Pregúntele a la gente que usted ve que le sirve a Él. Es mentiroso el enemigo cuando te quiere decir que Dios no te va a dar. Y vea este texto, este versículo de Pablo. Es uno de los versículos maravillosos. Dice esta escritura, dice: pero esto digo, dice Pablo a los Corintios,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Wow. Y es que hay dos maneras, sí, de verdad, dar: con tristeza y con alegría. Diga conmigo, hay dos maneras de servir al Señor, diga: con tristeza y con alegría. Jovencito, vos podés venir aquí a esta iglesia a servir con esa cámara, o venís con toda la actitud de alegría, o venís molesto, y podés estarle sirviendo al Señor. Vos podés venir con ese chatequetín de servicio elegante, sirviendo a Dios con toda la actitud, o mal. Vos podés venirle a adorar al Señor con todo el poder, como dicen, o vos podés darle al Señor con todo, o se lo das, bueno, ni modo. A mí me gusta en la Escritura un hombre que aparece en la Escritura definido de esta manera. Dice que Jesús iba pasando, iba en el momento al Calvario, y dice que de pronto un Miranda, no es ofensa para los Miranda, no, pero es un dicho. Y entonces él de pronto de mirón, entonces se asomó y ¿qué será ese alboroto? Y entonces un soldado le dijo: hey vos, mirón, vení. Y agarró. ¿Y sabe cómo lo describe la Biblia? Y le obligaron a cargar la cruz. ¿Cómo dice la Biblia? Y hay mucha gente que ha llegado a la iglesia así, y entonces lo han obligado a ser líder, lo han obligado a servir, y camina con la cruz pero obligado. A ver, dígale al que está a su lado: no le sirvas al Señor obligado, dígale. No cargues la cruz del Señor sirviéndole de arrastrada. Y sabe cómo se describiría si de pronto este mirón hubiera dicho: hey, soldado, ¿me permite? Sí, soldado, sí. ¿Qué necesita? ¿Usted me permite poder ayudar a cargar la cruz a este pobre condenado que no puede? ¿Usted me permite? ¿Cómo se describiría si de pronto alguien hubiera salido de una manera voluntaria a quererle ayudar a cargar la cruz? Pero ¿sabe qué es lo triste? Que él cargó la cruz, pero dice la Biblia que lo obligaron. Qué horrible es que la gente ofrende obligado, porque ni modo, diezme porque es obligado, porque más tiene miedo que le vaya mal. No funciona. A ver, en este tiempo usted tiene que aprender la actitud y la acción de la generosidad y un corazón espontáneo para dar todo lo mejor que usted tiene en este 2021. Todo lo mejor. Generosamente. Dice, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué va a abundar? A ver, diga conmigo: Dios puede hacer que abunde en mí toda gracia. Dinero o gracia, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Negocio o gracia? ¿Qué quiere? ¿Trabajo o gracia? Dice que Él puede hacer que abunde en usted toda gracia, toda gracia, toda gracia. Gracia es favor. ¿Sabe qué? Cuando Dios pone gracia, te puede abrir puertas que se cerraron, porque la gracia de Él lo puede hacer en ti. Aunque otros te vean feo, Dios pone gracia en ti. Aunque otros te vean que no servís, Dios pone gracia en ti. Aunque otros vean lo peor de ti, pero Dios puso gracia, y por alguna razón eso va a funcionar. Y Él lo hace con la gente que es generosa. Ahí dice que Él puede hacer que abunde en ti toda gracia.
¿Sabe por qué estoy aquí? Por gracia. ¿Sabe usted por qué está ministrando Matuel? Por gracia. ¿Sabe por qué el pastor Sergio ora por los enfermos y se sanan? Por gracia. Eso Dios va a poner en la gente generosa. ¿Sabe? Él puede hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Dios mío, esto es poderoso. Levante sus manos conmigo y diga: Él puede poner toda gracia y Él puede hacer que siempre abunde en todas las cosas lo suficiente. Abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia, porque como está escrito, dice: para que se haya enriquecido en todas las cosas con toda la liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracia. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que abunda en muchas acciones de gracias para con Dios. Generosos. Este es un tiempo de gracia sobre gracia. Diga conmigo: gracia sobre gracia.